una tremenda noticia que marcó al mundo el día de ayer. Acompáñame, Darío. Vamos con el titular. Aseguran que administración de Trump autorizó secretamente a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela. ¿Le actualizo el titular? Porque este fue el primer titular que salió. Donald Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar operaciones en Venezuela. El presidente de Estados Unidos parece estar muy tranquilo por cómo avanza la fase 2 en Medio Oriente. Ahí estuvo su energía las últimas 2 semanas. Ahora ha llegado el tiempo del Caribe. Y aquí un dato fundamental. Sabíamos que venía la fase 2, pero no sabíamos cómo iba a ser, quién la iba a desarrollar, qué es lo que implicaba. Con esta autorización que revela el New York Times primero y que luego Trump confirma, les vamos a mostrar los videos, confirma que son operaciones muy dirigidas, milimétricas, tierra adentro, no ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos, o sea, por el ejército de Estados Unidos, sino por la agencia de inteligencia, que entre otras cosas tú sabes bien, Repe, tiene capacidad de disparar sus propios drones, tiene armamento militar, los miembros de la CIA vienen de los cuerpos del ejército. Desde el punto de vista de inteligencia están trabajando hace rato en Venezuela. Lógico. Lo que están autorizando ahora es que la CIA pueda hacer operaciones derechamente bélicas. Exactamente. O sea, que pueda ocupar sus drones y toda su capacidad, no solamente de inteligencia, sino que la capacidad de las fuerzas al servicio de la inteligencia que ha recopilado ya, porque convengamos que la CIA viene trabajando no solo en Venezuela, en todo el mundo hace rato, digamos. Ahora, Pri, ¿no te llama la atención a ti que si a un presidente le preguntan, presidente, ¿es verdad que usted autorizó a la agencia de inteligencia a realizar operaciones en tal lugar? El presidente lo responda como si fuera una pregunta no clasificada, como si quisiera que se supiera. Mira, te quiero invitar a que veamos esa respuesta y después quiero tu reacción porque se nota que Trump se la tenía pero en la boca. Porque tiene una estrategia comunicacional. ¿Lo vamos a revisar? No, lo vamos a revisar después. Quiero tu reacción primero. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado en otras oportunidades. Trump tiene una herramienta en la lucha que tiene con distintos flancos, pero es comunicacional y esa estrategia comunicacional es la que le funciona. Porque, como lo hablábamos en algún minuto, la teoría del loco. Bueno, puede pasar, puede que no. Ahora tenemos la información que efectivamente él confirma, que da la instrucción para que opere. Pero resulta que no sabemos cuándo. Ahora, ¿qué es la CIA? Para que quede bien claro. La CIA es una de las 4 agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hay una agencia de inteligencia de Estados Unidos para el exterior. El resto operan de materia interna, ¿no es cierto? Homeland Security, NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, que se creó producto del combate contra el terrorismo, pero hay una que es histórica, que está relacionada con Chile, que está relacionada con Medio Oriente, que está relacionada con distintos lugares de la Unión Soviética. La CIA. La CIA, que es la película que usted ha visto de espía estadounidense operando en Oriente Medio, series como Homeland. Miren aquí lo que tenemos nosotros en la pantalla. Tenemos el Palacio de la Moneda, porque tenemos archivos desclasificados del gobierno de Richard Nixon, datados del año 73 y 74, donde se confirma la participación de la CIA, por ejemplo, en los contactos y la operatividad con el ejército y la oposición civil al gobierno de Salvador Allende durante la dictadura, durante el gobierno de la Unidad Popular, que da paso a la dictadura de Augusto Pinochet después. Esta es una de muchas historias de entramado en la CIA. Desembarco en la bahía de Cochinos. Cochinos, ¿no es cierto? Que para tratar de terminar con Castro. Es una operación fallida que desarrollan, ¿no es cierto?, en Cuba. Tenemos también, miren al otro lado, ¿se acuerdan esa foto? Esa foto que muy bien apunta el Repe. En la sala de situaciones. Obama con Biden al lado. ¿Saben qué estaba ocurriendo ahí? Estaban intentando capturar a Osama Bin Laden en la operación. Efectivamente, y terminan matando a Osama Bin Laden. Esa operación conjunta entre la CIA y el ejército de Estados Unidos, los Marines. La CIA ubica a Osama Bin Laden y después deciden que sea un equipo altamente especializado de los Navy SEALs. La diferencia de esta oportunidad es que la CIA desplazó al más letal y fantasma de los barcos de Estados Unidos y lo instaló frente a Venezuela, con toda la operatividad de ese barco, de despegar drones, helicópteros, desembarcar
Ese barco, que no puede ser captado por ningún radar, hay confirmación de Estados Unidos que está frente a la costa de Venezuela y es el equivalente, ¿te acuerdas del B-2? El avión que bombardeó El avión fantasma. Irán. Es el equivalente, pero en el mar. Entonces, ¿qué llamó la atención? No van a atacar los militares. La CIA puede que ocupe su propio armamento para generar estos ataques o extracciones, que también se la preguntan a Trump. Se le pregunta a Trump, ¿no es cierto? que podría ser una Extracciones tierra adentro. Ahora sí me dicen, tenemos el video, mira, tenemos dos, pero les voy a presentar el primero, que es donde él, muy suelto de cuerpo, confirma que autorizó a la CIA a realizar operaciones en Venezuela. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? Well, I can't Talk do about that, the but Caribbean. I authorize for two reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? But I think Venezuela is feeling heat. Tienen las dos preguntas. Vamos a la primera, desglosémosla por parte, Ya. porque yo creo que la segunda es para enmarcarla, así como la respuesta que da. Pero la primera, ¿por qué usted autoriza a la CIA? Entonces él dice, bueno, no debería responderte, pero en realidad por dos cosas. Por dos razones. Es por Qué pena dos que me hiciste cosas. esta pregunta, me la voy a responder igual. Sí, porque en verdad nos llenaron el país de criminales. Abrieron sus cárceles y las vaciaron y de las acá. vaciaron en Eso, Estados Unidos. Y no solamente segundo- Estados Unidos, en el resto de Sudamérica también. Y segundo, por las drogas. ¿Sabes lo que me llama la atención de esa respuesta? Nosotros hemos hablado todo este rato de las drogas, las drogas, las drogas, las drogas. Pero ahora ocupa un argumento que ya no tiene relación directa con las drogas, tiene relación directa con la dictadura de Maduro, que es la inmigración masiva de venezolanos tierra adentro. Sí, pero claro, pero también tiene que ver, más que con la inmigración venezolana, tiene que ver, porque él dice, vació las cárceles. Claro, con ¿Quién delincuentes. operaba las cárceles en Venezuela? El Tren de Aragua. La de Tocorón, por ejemplo. Tren de Aragua. En pero- general Aragua. los pranes. Sí. En colaboración, los pranes es el nombre que se le da en Venezuela, ¿no es cierto?, a estos clanes de crimen organizado que se distribuyeron las cárceles del país para tener el control Exacto. interno de las cárceles. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo también, más que la inmigración como la conocemos, esta gente que atraviesa el Río Grande, los espaldas mojadas, que cierto, no. Se está refiriendo a que les enviaron estos grupos criminales. Donald Eso Trump es. ha hablado del Tren de Aragua innumerables veces, digamos, y también calificándolo como grupo terrorista, que viene desde la cárcel de Tocorón. Entonces, básicamente, un poco hace... Pero Pero no siento se, no se sale mucho del margen del tema del crimen organizado, los carteles. pero y sus siento que se colaboradores. lo está imputando directamente del fondo Al gobierno, a una acción activa Sí, claro. del Estado. Sí, porque el poder fáctico, De ¿quién Maduro. lo tiene en Venezuela? Maduro. Por más que tú no reconozcas que es presidente, por más que tú digas que es ilegítimo, por más que digas que es un narcoterrorista, quien de facto tiene el poder en Venezuela es Maduro. Es Maduro. Entonces le está diciendo al Estado venezolano, usted vació mis cárceles. O sea, vació sus cárceles y En me mi metió territorio. esos presos acá en Estados Unidos. Que ojo, es un argumento que podríamos ocupar en Chile, es un argumento que podríamos ocupar en Chile. En el caso de Chile, no solo permite la liberación de presos de la cárcel de Tocorón y otras para que se vengan a Perú, a Chile y al cono sur de la Latinoamérica, sino que además, a juicio de nuestra fiscalía, y el presidente está convencido de ello también, Gabriel Boric, da la orden de hacer un asesinato político en territorio chileno, violando la soberanía del país y haciendo una acción, una operación de inteligencia en el crimen de Ronald Ojeda. ¿Ah? Pagado y gestionado por Diosdado Diosdado Cabello. Cabello, aparentemente, según las revelaciones de las personas que estuvieron Sí. involucradas. Entonces, lo que está diciendo Donald Trump es: 1. Empezó la fase 2. En algún momento se van a enterar y vamos a ver las primeras imágenes. 2. No va a ser el ejército ahí está para resguardar. Va a ser la CIA. 3. Vamos a desplegar un buque fantasma. Todo el mundo sabe en el mundo de las armas que es la mayor letalidad que tiene Estados Unidos en los mares, porque es prácticamente
Claro, lo que pasa es que no es que inubicable. sea, para que se entienda, no es que sea un buque artillado, No. fuertemente artillado, como el misil Estómago, qué sé yo. Es más bien un buque anfibio. Es claro, pero es... Pero que además es indetectable por los radares. Por eso, es una base. Es una base flotante. Una base de operaciones flotante indetectable. Entonces, por ejemplo, los equipos de la CIA pueden entrar y salir del territorio venezolano sin ser detectados en la ubicación donde están. Bueno, y guarda todo tipo de armas, todo tipo de suministros que se necesitan para este tipo de operaciones de equipos altamente especializados. Y sabes que el hecho que envíe sus mejores armas, porque no es que aquí manden los buques o las armas pichiruchi, po. Mandan los mejor, la joyita de lo que tiene el ejército, es porque se está tomando esto en serio, porque movilizar eso se requieren recursos. Piensa que tiene bombardero B-2 y B-52 en el Caribe. Tiene artilleros, anfibios y submarinos de propulsión nuclear en el Caribe. O sea, la creme del armamento Los estadounidense. F-35 en Puerto Rico. Los F-35 en Puerto Rico. Y ahora, porque ojo, ayer mandó los bombarderos B-52. Práctica estuvo a kilómetros de hacerlo entrar al espacio aéreo de Venezuela. Lo hizo volar por al frente de la costa. Sí. A vista y paciencia, radares encendidos. Todo el mundo que tiene una aplicación donde se ven los aviones pudo verlos y ubicarlos. Así como, mira dónde estoy, le está diciendo Trump. Te tengo ahí, en cualquier momento te cae. Y ahora le mete esta base fantasma flotante de la CIA. Es que ¿sabes qué es eso? Es una presión psicológica. Mira, podemos conversar con Mari Trini. Ella está en Venezuela para que nos cuente también qué es lo que tú has percibido, si es que se han manifestado de alguna manera, si es que hay nerviosismo en las autoridades venezolanas. ¿Cómo se toma esto? Pues ayer mismo respondió Nicolás Maduro a este anuncio hecho por Donald Trump. Eso no suele ocurrir digamos, cada vez que Estados Unidos hace un anuncio, como por ejemplo la explosión de de estos botes rápidos. Claro, que las lanchas rápidas. Estados Unidos, pues Venezuela prefiere mantener silencio. Pero ayer Nicolás Maduro respondió inmediatamente. Dio un contexto histórico incluso sobre la presencia de la CIA en Latinoamérica. Habló de que cada vez que la CIA aparece en Latinoamérica es para provocar un cambio de régimen. Habló de Argentina, por ejemplo, y hizo referencia también a Chile. Dijo, recuerden esos momentos, recuerden esos episodios históricos que buscan siempre un cambio de régimen, un golpe de Estado, así lo dijo Maduro el día de ayer. Ahora, ¿hoy día tiene alguna actividad Nicolás Maduro? ¿Tú sabes si tiene alguna pauta establecida? Y si es que esas actividades se están haciendo con mayor resguardo, es lo que te preguntamos habitualmente, Mari Trini, pero eso también puede significar, no sé, alguna lectura del nerviosismo que hay. ¿Se mantienen en lugares cerrados, espacios abiertos? ¿Hay traslados importantes del mandatario, no? Pues está haciendo apariciones públicas casi a diario. Para el día de hoy no se tiene previsto porque no lo anuncian con anticipación, pues se sabe con, digamos, muy poco tiempo de anticipación, una hora antes, media hora antes, dónde va a estar. Hasta ahora lo que se ha visto es que pues se ha dirigido a lugares donde hay gran concentración de personas. Por ejemplo, el día de ayer se reunió en un teatro famoso de la ciudad de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, siempre rodeado de gente, y en las últimas 2 semanas básicamente ha estado rodeado de sus seguidores. El domingo lo hizo, apareció en una marcha por el 12 de octubre, así ha estado pues tratando de aparecer rodeado de gente, mostrando también el apoyo que el mandatario dice tener. Oye, ahora que estamos con Mari Trini ya conectada, creo que podemos pasar a la segunda pregunta. En la segunda pregunta, Mari Trini, le preguntan a Donald Trump si él autorizaría a la CIA que capture o que extraiga de Venezuela a Maduro. Eso le están preguntando en términos concretos. Y lo que dice Donald Trump es, primero dice, bueno, sería ridículo. Después dice, no, en verdad, tu pregunta no es ridícula. O sea, tu pregunta es atingente. Lo que sería ridículo es que yo respondiera a tu pregunta. A mí lo que me llama la atención es que no lo descarta, una vez más. Donald Trump deja abierto el ámbito de especulación. Y ahí la pregunta hacia ti, Mari Trini, sé que siempre estas preguntas son difíciles de poder responder por la situación de la prensa en Venezuela, pero ¿crees tú que está más nerviosa los líderes de la dictadura ahora
que saben que la CIA eventualmente podría realizar operaciones e incursiones de extracción de personas para llevarlos frente a tribunales estadounidenses? Pues no solamente nerviosos, ellos han expresado preocupación y con las acciones también pues se ha evidenciado esta situación. Es decir, se han llamado a operativos especiales masivos que se producen a cualquier hora del día, a las 4 de la mañana, tomas de distintos estados militarmente y policialmente. Hay una movilización activa y así lo ha dicho abiertamente a través de la televisión del Estado todas las autoridades, desde Maduro hasta todos los representantes militares y políticos. Dicen que pues hay que estar atentos. Se habla incluso de, por ejemplo, el día de ayer se hizo una zona de defensa, se activó una zona de defensa acá en Caracas, donde se preveía, según la alcaldesa de Caracas, incluso cuidar las entradas de la ciudad. Así que hay preparativos para un eventual escenario de conflicto, aunque ellos no saben exactamente a qué se refiere el gobierno de los Estados Unidos o por dónde podría llegar esa agresión, pero ciertamente hay preparativos para afrontar cualquier situación que pueda ocurrir. Esto es parte de lo que se informa públicamente, pero también, por supuesto, hay otros planes que no se revelan por parte de los representantes del gobierno. Mira, hay un nerviosismo que se demuestra precisamente por lo que nos decía Maritrini, que la respuesta de Nicolás Maduro ayer fue inmediata, refiriéndose a agentes de la CIA que podrían estar en territorio venezolano, porque probablemente aquí también hay que entender cómo opera la CIA. Claro. No es que entre con una chaqueta que diga CIA. No. O sea, son agentes encubiertos o espías que, y que es más, ni siquiera después o muchos años después de un evento en específico podrían revelar cómo hicieron esa operación. Entonces, también es bien interesante porque eso genera nerviosismo en la interna y mucha desconfianza, porque para que ellos entren tienen que tener también algún tipo de respaldo o resguardo en la interna. Pero además, no saben de todas maneras. Sí, o sea, no es que operen solos. ¿Por qué el nerviosismo es tan profundo? Porque no entra un gallo diciendo, hola, mi ser muy venezolano. Rubio, alto, sí, muy venezolano, yo. Sí, quiero saber dónde está el presidente. No. Obviamente que los espías de la CIA que están al interior del territorio venezolano son venezolanos. O venezolanos americanos. Claro, pero son venezolanos. Y tienen apoyo interno también, y además. la duda es, en este entorno en el que estoy yo, Sí. Diosdado Cabello, en el que estoy yo, Nicolás Maduro, Eso es. ¿quién es agente y quién no? Eso es. Esa es la Eso duda aumenta la instalada. desconfianza. Porque no es el gringo que tú conoces, rubio, ojos celeste, que está así haciéndose pasar por venezolano. No, es un venezolano. El problema es que no sabemos qué venezolano es. Lo que pasa es que la CIA tiene activos en muchos países, que son fuentes fiables, Obvio. del fondo que operan. Pero además tiene para cada región agentes que responden racial y culturalmente a ese entorno. Lógico. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cerca de 50 millones de descendientes hispanos de todas las nacionalidades. En el ejército de Estados Unidos está lleno de venezolanos que hablan como venezolanos porque sus papás llegaron de Venezuela, que tienen cara de venezolano, pinta de venezolano y que perfectamente podrían vivir en Venezuela Y Nexo, con otra seguramente, identidad. y Porque además todavía tiene la CIA le Claro. arma la historia y la identidad completa y cierra desde que nace hasta el momento de Y hoy. que seguramente llegan con documentación falsa y les hacen una familia Pero- falsa y todo Exacto. eso. Pero además todo esa persona de origen venezolano, con cara de venezolano, hispano, bien hispano, como Que es somos todos, venezolano, claro, digamos. como somos todos acá en la América hispánica, evidentemente ese tipo probablemente él no sea el informante interno. Él lo que tiene que hacer es captar informantes. Exacto. Informantes que estén involucrados y que tengan redes. No, Exactamente. yo no vengo a armar una red recién. Eso es para un trabajo más de largo plazo. La CIA tiene oficina en prácticamente todos los países. Exacto. Entonces, lo que ya debe tener hace rato son informantes. La duda es, ¿quién es el informante? ¿Quiénes son informantes? Claro. Porque acuérdate de que el piloto, ¿cómo se llama? El piloto del avión El presidencial. piloto del avión presidencial lo intentaron captar como informante. Si ese es el juego.
¿Por qué Venezuela tiene, entre otras cosas, 2 agencias de inteligencia principales? Primero el SEBIN, que todos lo sabemos que es la policía política, que son los espías, digamos. Y segundo, tiene El DGCIM. un departamento de contrainteligencia al interior del ejército. ¿Por qué tiene en el ejército contrainteligencia? La contrainteligencia lo que busca es luchar Pillar a los contra sapos. la inteligencia de tu enemigo. Por eso se llama contrainteligencia. En el fondo, ¿a quién yo espío? A los míos. Eso es contrainteligencia. Y eso es lo que hace ese departamento, para efectivamente que no empezar a controlar las facciones que haya dentro de la propia Fuerza Armada Bolivariana, que no se venga en contra del gobierno. No sé si me explico. De hecho, la pregunta original de la PRI, que ya te dijimos, PRI, ¿cómo opera la CIA? Ahora la pregunta es, ¿cómo podría atacar la CIA? ¿Qué podría hacer? No sé si tiene un mapa que nos pueda acompañar esta parte de la explicación, señor director. Ahí está. Pero por favor, Ni qué que velocidad. estuviéramos preparados, ¿no es cierto? Es un consenso entre todos los expertos de inteligencia y seguridad que el problema que Trump quiere atacar no está en esta zona del país, ¿ya? No está básicamente en la frontera con Colombia, sino que todo el tráfico de drogas se realiza hacia la salida del Mar Caribe, que va, hemos dicho, a 3 islas de destino: Trinidad y Tobago. ¿Ok? Esa es una. ¿Cuáles? Los cargamentos que van a Europa. Puerto Rico, al frente, 837 kilómetros desde la costa venezolana. Y la isla La Española, que es donde está República Dominicana y Haití. Correcto. Esas son las rutas que salen desde esta zona, de San Juan de las Caldonas, de Huiria, que es uno de los lugares donde se dice que podrían atacar objetivos en tierra. Toda esta península que sale hacia Trinidad y Tobago, nosotros hemos marcado puntos donde podrían haber eventualmente objetivos que pudiesen ser atacados por la CIA. Aquí hay objetivos logísticos, o sea, estamos hablando de objetivos portuarios. Distribución de la droga. Efectivamente. Entonces, esta es la zona donde se dice estarían los objetivos de la CIA. ¿Cómo? Bueno, depende. Captura se hace a través de helicóptero, con cobertura, por supuesto, de una guerra electrónica que se realiza desde buques que son capaces de paralizar radares, de hacer que estas operaciones no sean interceptadas. Bombardeos con drones, que son los más fáciles. Los drones vuelan muy, muy alto, tienen altísima capacidad de precisión y los controlas desde el buque fantasma, que en algún lugar frente a Venezuela está, no sabemos más bien dónde. ¿Ah? Sí, Pero que está ahí, está. Y ese es el tipo de operaciones que nosotros podíamos ver. Ahora bien, fíjense que esta zona está un poco más distante de los puntos administrativos de Venezuela. ¿Y por qué digo administrativos? Porque ahí están los líderes de la dictadura o el cartel de los soles. Y para Estados Unidos, esos líderes son prófugos de la justicia. Y por eso a Trump le preguntan si busca capturar a Nicolás Maduro. No para matarlo, como el caso de Osama Bin Laden, sino que para llevarlo frente al Tribunal lo que del pasa es Distrito Sur de que Nueva York. aquí surgen muchas dudas. Porque uno dirá, ya, Estados Unidos hace rato que tiene desplegada toda esta fuerza, ha puesto, como dice la PRI, la creme de la creme de su tecnología y de su armamento, que cuesta mucho dinero efectivamente, mantener todo ese despliegue. Pero también hay que entender varias cosas ahí. No es tan fácil el asunto. No. Porque ayer se hablaba de la posibilidad de extracción. Le preguntaron al presidente Trump. De extracción. ¿Tú crees que haciendo una extracción de los 3 principales que tienen recompensa, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, ¿tú crees que tiene resuelto el problema? No. Eso por una parte. Segundo, no hay que olvidarse que Venezuela tiene una fábrica de drones iraníes que los puede operar. No es que tampoco aquí vaya a hacer un paseo, digamos desde el punto de vista de la entrada militar. ¿Es la solución un ataque quirúrgico para extraer a Nicolás Maduro? Pareciera ser que no, porque va a quedar un chavismo bastante armado y grueso para seguir intentando controlar el poder. Si no, miren por favor lo que está pasando en Gaza ahora. ¿Se han enterado lo que pasa en Gaza ahora? A la retirada de las fuerzas de defensa israelíes, Hamas está tratando de retomar el control
sobre Gaza City y otras localidades dentro de la franja y se está enfrentando con otras facciones que le están haciendo la guerra. Hay una lucha de poder. Hay ejecuciones sumarias en las calles de Gaza en este minuto, de palestino contra palestino. Se están peleando entre ellos, entre Hamas y otros grupos. Se viene un anuncio a Estados Unidos de quién va a administrar Gaza, que es una buena noticia para Palestina. Pero aquí voy con esto, digamos, desde el punto de vista, dando como ejemplo lo que está pasando hoy en Gaza, donde tampoco veo a gente muy preocupada de eso. Si tú descabezas el régimen, hacemos una operación quirúrgica de extracción de estos 3 personajes, ya no son suficientes porque hay mucho más cabecillas, no solucionas el problema de Venezuela. Solucionas a lo mejor el problema de la justicia norteamericana poniendo en los tribunales a esta gente, digamos, pero tú no solucionas el problema de acá. El problema de acá va a generar una estabilidad tremenda. Por eso no la tiene tan fácil Estados Unidos. Es que a lo mejor, y no sabemos, solo en el ámbito de la especulación, la apuesta de el gobierno de Estados Unidos es, cumpliendo su objetivo judicial, que el descalabro interno que se forme termine derivando en el fondo en una suerte de salida negociada que permita a coaliciones internacionales ir, negociar la salida, llamar a elecciones. Pero es que etcétera, sabes que eso es... A río revuelto, ganancia pescadores, dicen. No, claro, pero no, lo que pasa es que eso tampoco es viable. Estados Unidos no puede desestabilizar. O sea, Estados Unidos no puede encender la mecha de una, ojalá que no, y esto de una guerra civil. De una guerra civil al interior de Venezuela. Eso sería un error garrafal. Entonces, si la CIA va a operar, seguramente lo va a hacer de forma muy precisa sobre puntos de distribución, almacenamiento, producción de clorhidrato de cocaína y bases del cartel de los soles. Difícilmente, creo yo, se vaya a generar una extracción. O sea, esto me lo dice el sentido común, no me lo dice, digamos, mi expertise militar, yo no estudié en ninguna academia. Ahora, quizás porque no puede extracción, generar una desestabilización muy fuerte. pero el escenario contrario es, siempre bajo el supuesto de que se pudiese atacar el norte de Venezuela, el nororiente de Venezuela, ¿no es cierto? Que hubiesen ataques en esta zona. Siempre hemos sabido que parte de la intención del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y de Trump es que esa demostración de los tenemos y sabemos dónde están, genere desestabilidad interna en el régimen con el objetivo de que se produzca un cambio de régimen. Claro, dar el tiempo para que se produzca el cambio de régimen y se faciliten las cosas, porque si no tendríamos que pensar en la fase 3, 4, 5, que tiene que ver precisamente con lo que va a pasar después. Y que Estados Unidos no va a hacer, a ver, si Estados Unidos no va a hacer un golpe de Estado con la arma, no va a ser Panamá, no lo va a hacer. O sea, no hay agua en la piscina, no tiene los apoyos en el Capitolio Donald Trump para hacer una operación de ese calibre. Aquí está jugando al límite de lo que sus atribuciones presidenciales sin pasar por el Congreso le dan. ¿Y sabes por qué además, José María? Porque son muchas instituciones las involucradas. Aquí sacando a quien considera el cabecilla de este cartel de los soles, que es Nicolás Maduro. Él tiene a cargo todas estas instituciones que son chavistas. Entonces, no es llegar y sacar a 3 personas, sí es un proceso mucho más largo. Mira, vamos a contactarnos con David Alandete. Esta es la Casa Blanca. Y David, parte de lo que comentábamos recién era la estrategia que habitualmente tiene el presidente Donald Trump de comentar sus intenciones. A pesar que no le gusta la pregunta, pero algo desliza. ¿Cómo lo has visto tú? Buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal estáis? Sí, el presidente Trump, cuando anuncia algo es porque está en una campaña de presión. Es decir, si tenemos que hacer caso a lo que nos está diciendo, cuando le preguntamos en Tele 13 sobre esa segunda fase y dijo que estaba considerando los ataques en tierra, que lo volvió a repetir ayer. Y ahora, cuando dice esto de la CIA, a ver, habéis dado en el clavo antes que si tú quieres que la CIA haga algo, la CIA lo hace y no te enteras. Como lo hace todo Estados Unidos. ¿Cuántos sabíamos hace ya más de 10 años de la operación contra Osama Bin Laden? Es verdad. No supimos nada. Se ejecutó, se efectuó y nos enteramos porque Obama hizo desde aquí, desde la Casa Blanca, un anuncio. Si Trump hubiera querido quitar de en medio a Maduro, lo hubiera quitado ya. Saben perfectamente dónde está. Acaban de bombardear las instalaciones nucleares de Irán a decenas de metros debajo del suelo, ¿no? Cientos de pies debajo del suelo. Y tienen la potencia y la capacidad de hacerlo. David. Pero no quieren, porque eso sería un escenario, como ha apuntado Maduro, de guerra civil. Entonces, simplemente es un aviso. Y que probablemente con esa estrategia comunicacional genera presión para que desde la interna
pueda salir y facilitar también ahí el cambio de gobierno? Porque definitivamente todo lo que ha llevado al Mar Caribe, toda esta presión que tiene que ver con las armas norteamericanas, con el despliegue militar, es presionar a las autoridades venezolanas. Efectivamente, la estrategia es similar a la que ya se probó en 2019. En 2019, con Trump aquí en la Casa Blanca en su primer mandato, se facilitó un pronunciamiento por el cual Leopoldo López salió de arresto domiciliario y salió de Venezuela. Juan Guaidó se alzó como presidente encargado, reconocido por la comunidad internacional. Y en aquel momento Trump, Rubio, que era senador, y otros tenían la certeza de que el pronunciamiento apoyado por Estados Unidos iba a triunfar porque la cúpula del régimen no aguantaría esa presión. Y ahora cuentan con lo mismo, 50 millones por la cabeza de Maduro, la presión máxima. Y cuentan con generales, militares, cúpula militar y también de inteligencia que piense, bueno, mejor quitarnos de en medio a Maduro y mirar hacia el día después. Eso es lo que es la apuesta de Trump en este momento. Desde luego, van a continuar los ataques a centros logísticos del narcotráfico porque la estrategia de esos ataques es quitarle la liquidez, el dinero al régimen. Es una asfixia prolongada. No es una guerra de entrar y bombardear todo. Es una guerra larga, pausada, con un elemento psicológico. David, claro. Y esto de anunciar que la CIA puede entrar es guerra psicológica. Claro, totalmente. Que también pongamos un poco de contexto. ¿Cómo estás? Buen día. Porque Nicolás Maduro, cuando no habíamos hablado de Venezuela la semana pasada, hizo algo. Yo te quiero preguntar, ¿qué despertó eso en la Casa Blanca? ¿Despertó carcajada? ¿Despertó risa? ¿Despertó silencio? Que fue básicamente un ofrecimiento que le hizo Donald Trump. Le dijo, estoy dispuesto a entregarle todos los recursos naturales, a cortar relaciones comerciales con Irán, con Rusia, con China, aunque usted me diga. Le vendió el país. Le vendió el país. Básicamente Donald Trump le dijo, se lo entrego en bandeja de plata para que usted pueda hacer y deshacer con Venezuela lo que quiera, pero déjeme a mí tranquilo. Esa habría sido la propuesta de Maduro. ¿La Casa Blanca siquiera contempló esa posibilidad? No la contempló porque es un hecho que en el primer mandato de Trump, en el 2020, alguien que entonces no era tan conocido, que era Rick Grenell, era director de Inteligencia Nacional en funciones y acababa de dejar el cargo después de haber sido embajador en Alemania, fue a México a verse con Jorge Rodríguez. Y en aquella reunión de 2020, Jorge Rodríguez ya le vino a ofrecer algo similar, pensando que Trump iba a quedarse en el poder y que les convenía negociar. Querían sobre todo primero la excarcelación de Alex Saab, el que era testaferro de Maduro, detenido en Cabo Verde. Y la querían a toda costa, lo que a mí me hace pensar que Alex Saab tenía información que el régimen no quería que saliera. Bueno, Alex Saab estaba detenido, lo logran y Trump, el ejemplo que pone ahora es, bueno, ya habéis demostrado que cuando se os da todo, como hizo Biden, porque les dio todo, incluso liberar a los sobrinos de Maduro condenados por narcotráfico, lo único que hacéis es aumentar la represión, ¿no? Y a Estados Unidos en este momento, ya no tanto a Trump, a Marco Rubio, la parte intrínseca de las ofensas que comete el régimen es el robo electoral. Es el hecho de que es una dictadura, ¿no? Entonces hay un componente también de preservación de la democracia y de estabilización de un socio fundamental. Porque hay otro elemento, sí, es el elemento de la inmigración, perdona. Sí. Lo sufre todo el continente, ¿no? Una de las mayores oleadas migratorias de la historia y Trump cree que eso también es un elemento de desestabilización de todo el continente. Desde Chile hasta Canadá se sufren los efectos. Nos toca a todos. Entonces, esa es la respuesta.